Hola gente, buenas, ¿cómo va? Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo este amplificador lineal casero totalmente artesanal. Es un amplificador clase AB que construí desde lo que sería el esquema, PCB mecanizado, todo totalmente artesanal. Bueno, la idea de los dos videos en principio que voy a hacer va a ser desde comprender el esquema, el montaje, puesta a punto, calibración y bueno, ya lo que serían las pruebas finales. La idea es compartirlo totalmente gratis para que ustedes puedan construirlo, ¿no? Así es como está por dentro para que lo puedan ver. Así es como quedó. Lo hice totalmente con cosas recicladas, ¿no? que tenía por ahí, cosas en buen estado obviamente. Lo que son los transformadores estos, que a veces cuesta comprender cómo construirlo. Bueno, vamos a aprender a construirlo, vamos a ver que los materiales los vamos a tener seguramente a un costado y tirado sin darnos cuenta. El ancho de banda del amplificador estaría entre los 3 MHz hasta los 30 MHz. Yo lo estuve probando en 11 metros y le saqué en banda lateral un pico de 70 watts. Pensemos que estamos ya al final de banda. Si nos vamos más para afuera, bueno, vamos a perder más potencia, obviamente, como todo amplificador. Y bueno, si nos vamos muy lejos, ya va a empezar a tener un funcionamiento errático. Pero yo le puse esos parámetros según lo que probé con un generador de frecuencia que le inyecté. Y bueno, estaba dentro de esos parámetros. Cuando me llegue mi equipo QRP, vamos a hacer un tercer video con todas las pruebas y ver el ancho de banda y las potencias y bueno, todo más pulido, mejor, pero en principio me está funcionando lo más bien. Yo ya lo tengo funcionando hace 2 meses en un prototipo que tenía y bueno, ya lo pasé a la versión final. Pensemos que tenemos un buen ancho de banda. Estaríamos trabajando desde los 80 hasta los 10 metros. No es poca cosa con componentes que podemos tener por ahí. Nada raro, nada comprar componentes raros. Así que bueno, empecemos con el video. Vamos a aprender un poquito cómo es que funciona este amplificador, como para no darle un esquema, decirle estos son los componentes y móntenlo y listo, sino que si tiene algún problema en el montaje o falla como todo aparato electrónico en un futuro, puedan darle una solución, ¿sí? Tampoco va a ser una clase de ingeniería, no se asusten porque no soy el indicado, simplemente tener un conocimiento de cómo es que funciona, ¿sí? El amplificador se va a alimentar entre 13,8 y 18 puse yo, ¿sí? Llegando a 18 lo alimenté con 24 en banda lateral y nada, funcionó lo más bien. No es recomendable ponerle 24 volts si lo vas a hacer funcionar en AM porque es una portadora continua, el equipo va a estar exigido todo el tiempo. Si lo vas a alimentar en banda lateral, bueno, anda tanteándolo vos, la temperatura, depende de los transistores, ¿sí? Que le vamos a poner los MOSFET. Yo le puse 630, después están los 530, bueno, hay varios transistores que podemos poner, MOSFET, que bueno, depende la tensión que tengamos acá, vamos a poder alimentarlo, ¿sí? Yo ya le digo, lo he alimentado con 24, me comuniqué con Puerto Rico, con unos buques de carga pesada que estaban en el océano, me comuniqué con Chile, bueno, varios comunicados, lo estuve funcionando 2 meses para sacar algo que esté funcionando y bueno, está funcionando bien dentro de esos parámetros, ¿sí? Bueno, acá vamos a alimentarlo como dijimos, por acá, con su fuente, y vamos a tener este regulador de 12 volt y esta derivación hacia lo que es el transformador de salida. Este filtro en pi que se le llama capacitor, bobina capacitor, lo que nos va a hacer, bueno, filtrar y hacer que no nos retorne RF para este punto de la fuente, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver después, pero bueno, aclarar esto del filtro en pi. A la salida vamos a tener 12 volt que le vamos a usar para alimentar lo que son los relay y el forzador. Lo que vemos en línea punteada puede ser opcional. Yo lo que hice fue hacer este pequeño circuito que ya está incorporado en la placa para que el forzador funcione cuando hay temperatura, que no tenemos el forzador funcionando cuando no lo
necesitamos porque va a ingresar polvo, porque va a hacer ruido, es molesto. Entonces, cuando hace falta va a encender el forzador, ¿sí? Esto va a funcionar de la siguiente manera. Va a estar alimentado acá. Esta es un sensor de temperatura NTC de 5K. Cuando hay variación de temperatura, más o menos temperatura, lo que va a hacer es excitar o alimentar acá el gate de lo que sería el MOSFET. Cuando nosotros movemos el potenciómetro para arriba, obviamente va a ir más tensión al MOSFET y el forzador va a girar más rápido. Cuando corremos hacia acá abajo, va a tener que tener más temperatura el sensor para poder excitar lo que es el MOSFET, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un control sobre la velocidad del forzador. Y este LED simplemente lo puse de testigo para ver cuándo arranca el forzador. También va a variar su brillo dependiendo la tensión que tengamos en estos dos puntos. Este transistor lo que va a hacer es activar los relay y el bias, ¿sí? Va a estar activado por una tensión negativa, ¿sí? Porque es un transistor PNP, y lo va a activar este circuito que está acá, que también lo puse en línea punteada porque puede llegar a ser opcional, ¿sí? Si nosotros tendríamos en nuestro equipo una salida negativa, no haría falta este circuito, y acá aplicando negativo activaría el amplificador. Incluso lo uso esto derivándolo a negativo para poder calibrar lo que es el circuito de vías que ya vamos a ver. Si se fijan acá, lo que hacemos es tomar una muestra de RF de nuestro transceptor, que va a venir por este capacitor. Lo vamos a filtrar acá con estos diodos, capacitores, y estabilizar con esta resistencia. Esa señal de RF va a activar este transistor, que va a derivar a lo que es negativo, como decíamos antes. Al tener negativo nos activa este transistor. Este capacitor que tenemos acá con un interruptor lo que va a hacer es un retraso, ¿sí? Cuando nosotros activemos, este capacitor va a quedar cargado y vamos a tener una demora de 1 segundo, depende del capacitor que pongamos acá. ¿Por qué? Porque recordemos que la banda lateral no tenemos lo que sería continuamente potencia, ¿sí? Vamos a tenerla cuando modulamos, entonces los relay estarían prendiendo y apagando. Entonces esto me va a generar un retardo para que los relay queden encendidos mientras voy modulando o freno un cachito la modulación. Ahora, si yo lo uso en AM, bueno, lo apago, entonces lo que sería la portadora va a ser continua y el relay va a estar activado hasta que yo no suelte lo que sería el PTT, ¿sí? Este es el circuito de PTT. No lo queremos, como dije, no lo ponemos, y esto lo derivamos a negativo con una salida que tenga nuestro equipo o que podamos inventar algo ahí. Eso queda a gusto de cada uno. Yo lo utilizo así. Bueno, lo que sería el bias va a estar alimentado por este regulador de 5 volt, ¿sí? A la salida vamos a tener un LED que nos va a indicar cuando esté en TX, y va a ir a este potenciómetro. Este potenciómetro yo puse 2.6 a 3.6 volt, que va a tener que estar calibrado, que es la alimentación de vías. Fíjense, cuando nosotros vamos a aprender por primera vez el amplificador, vamos a tener que poner el potenciómetro a masa, ¿sí? Que esté hacia este lado, porque si nosotros lo tenemos muy pasado por acá, automáticamente quemamos los transistores de salida, ¿eh? Ahora después vamos a ver cómo calibrar el bias, pero bueno, tengan en cuenta eso siempre. Asegurarse que esté el potenciómetro hacia el lado negativo. Acá vamos a tener una tensión, como dije, entre 2.6 3.6 volt, dependiendo de los transistores. Ya eso depende de los transistores que pongan. Yo con el IRF 630 lo tengo cercano a los 3.6 y funciona lo más bien. Vamos a venir por acá con esa tensión, vamos a limitar un poquito con esta resistencia, ¿sí? Y fíjense, esa tensión va a venir por el secundario del transformador y la va a aplicar a lo que sería el gate de los MOSFET. Fíjense, hacia acá
y hacia acá. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Bueno, para entenderlo lo que vamos a hacer es dar una pequeña explicación, ¿sí? Este transistor no va a conducir, vamos a decir que es un transistor X, cualquiera, imaginemos cualquiera, que tiene una tensión acá, que para que empiece a conducir necesitamos 0.6 volts, ¿sí? Porque si no, no va a amplificar porque no va a estar conduciendo. Entonces, dijimos que vamos a necesitar una tensión de 0.6 volts imaginaria, ¿sí? Entonces, nosotros les vamos a aplicar una señal de entrada, una portadora, así, y a la salida necesitamos amplificarlo, ¿sí? Vamos a tener amplificada esa señal, pero todo lo que esté por fuera de los 0.6 volts no va a estar dentro de esa amplificación. Miren, yo estoy en este punto y acá no va a haber amplificador, acá hay 0,6, bueno, ahí empezó a amplificar. En este punto no voy a tener amplificación porque no está dentro de los 0.6, ¿sí? En este punto tampoco. Entonces acá vamos a tener una distorsión por cruce, en este punto, que es lo que pasa en los amplificadores clase B. El amplificador clase A es un desperdicio de energía, en calor, porque esto siempre tiene que tener una tensión alta. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer un amplificador entre clase A y clase B. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un bias con una tensión fija, que va hacer las veces de esta porción que falta, ¿sí? Entonces, al tener ese bias, esa preexcitación, por así decirlo, el transistor siempre va a tener una excitación en este punto y no vamos a tener esa distorsión por cruce indeseada en audio, y menos acá no la vamos a querer, ¿sí? Ese es el funcionamiento de un amplificador clase AB en la parte de vías simplificado, pero como para que lo entienda y no meterse en tan de lleno. Un poquito esto del vías, vamos a ver cómo es que amplifica, ¿sí? La señal que entra por acá, si yo no lo tengo energizado, va a salir directamente a la antena, de nuestro transceptor a la antena, porque los relays no están activos, ¿sí? O sea que si yo no quiero amplificar, no prendo el amplificador y va a estar directamente puenteada la entrada con la salida y va a recibir a la inversa. Ahora, cuando yo aprieto el PTT, que ya estuvimos hablando de este circuito, lo que va a hacer es activar los relays, y lo que venía por acá ahora va a venir por acá. Va a venir por acá, se va a inducir en el transformador este más chiquito, ¿sí? Y va a saturar. Primero, un semiciclo va a venir por acá, el otro no va a saturar porque va a ser negativo el semiciclo, ¿sí? Vamos a dar una pequeña explicación también. Vamos a poner esto así. Esto sería así. A la entrada tenemos esto. De este lado lo que vamos a tener es esto, ¿sí? De este lado. Y del otro lado lo vamos a tener el otro ciclo de acá. Entonces, cuando yo tengo un semiciclo positivo de este lado, voy a conducir en este transistor. Cuando lo tengo el semiciclo de este lado, acá, voy a conducir este transistor, ¿sí? A la salida voy a tener lo mismo, pero ya de este lado una tensión mayor porque estamos trabajando con 13,8, dijimos a 18. Vamos a tener lo mismo, pero más grande, ¿sí? Lo mismo, pero más grande. Esto es igual a esto, ¿sí? La misma señal, idéntica, ¿sí? Ahora, cuando yo entro al transformador, ¿sí? Lo que voy a hacer es sumar esta más esta. Y a la salida, ¿qué es lo que voy a tener? Este semiciclo lo voy a tener mucho más grande amplificado en RF y mucho más grande amplificado en RF del otro lado. Esto ya es RF, no metemos el dedo acá en esta parte porque el RF quema, te va a quemar, ¿sí? No te vas a electrocutar, pero te vas a quemar el dedo y no es agradable.
Entonces ese es el principio de funcionamiento de la parte de amplificación. Bueno, acá vamos a tener este capacitor, ¿sí? Que va a hacer que no esté la antena directamente conectada con lo que sería el transformador de salida más grande. Y bueno, ese es el principio de funcionamiento de lo que sería el amplificador. Otro dato a tener en cuenta son este capacitor y esta resistencia que puse con línea punteada. Son opcionales, ¿sí? Yo en mi caso puse solamente el capacitor. Había probado con 3 vueltas la bobina de entrada, el transformador de entrada. 3 vueltas. Después lo bajé a 2, ¿sí? Con 3 vueltas me andaba con 330 picos. El capacitor este sin resistencia. Yo no puse todavía resistencia y nada. Me dio un buen rendimiento. Y bueno, cuando le di 2 vueltas tuve que poner otro capacitor que ahora no veo, no recuerdo cuál era. Todo esto lo voy a dejar documentado obviamente, pero para que lo tengan en cuenta. La resistencia también, 39 ohm. No digo que sea necesario que la pongan, tal vez sí, tal vez no. Yo no lo puse. ¿Qué va a afectar esto? El ROE de este lado. Lo que va a ver, digamos, el transceptor acá. Si quieren ajustar el ROE, juegan con esto. Pero generalmente van a tener un ROE aceptable con estos valores, ¿sí? Ya les digo, la resistencia yo no la puse. Lo mismo en estos dos puntos. En estos dos puntos tenía 3 vueltas, estaba lo más bien. Le puse 2 vueltas para probar y tuve que poner un capacitor. También lo voy a dejar documentado eso, ¿sí? Pero quédense tranquilos que pueden ponerlo, no pueden poner acá un capacitor o no. Y no es que se va a quemar el equipo, lo que van a tener un poco más de rendimiento y un poco menos de rendimiento. Lo mismo con este capacitor, puse ese valor porque pueden jugar un poquito para arriba, un poquito para abajo si ven que es necesario, pero en general les va a funcionar así, no se hagan problema, ¿sí? No se va a quemar nada porque pongan o no pongan eso. Bueno, aclarado esto, vamos a pasar a lo que es el PCB. Así es como me quedó el PCB a mí. Ahora yo les voy a mostrar cómo yo lo hice. Pero bueno, en internet está lleno de videos de cómo hacer PCB. Con distintos ácidos, con toner, con fotolito. Bueno, muchas maneras. Ustedes busquen la manera que les sea más fácil, más útil a ustedes y con los insumos que tengan. Imprimimos en la hoja con toner. Que sea, no usemos cartuchos. Hoja satinada, si es posible, mucho mejor. Después con la plancha caliente, no al máximo, pero bastante caliente, le damos, dejamos un cachito, movemos, no presionamos mucho para no romper el papel, nos concentramos bastante en las esquinas, que es a donde más cuesta que quede pegado el toner, ¿sí? Ahí vamos haciendo lo mismo en toda la placa. Después lo ponemos en agua fría o natural, lo dejamos reposar unos minutos que ablande el papel y lo vamos a poder retirar, como se ve, muy fácil. Si se nota que está muy duro el papel o algo, lo podemos dejar reposar un ratito más y el tóner no se va a salir porque el tóner se sale con calor, no con agua. Y como se ve, va quedando todo el tóner pegado en lo que es el PCB virgen. Después calentamos el cloruro férrico a baño María. No olvidar guantes, barbijo y está en un lado ventilado porque como se ve en el video van saliendo vapores que son tóxicos. Agitamos para acelerar el proceso de revelado del PCB. Si se les llega a salir en los bordes como me pasó a mí un poquito, pueden solucionarlo con cinta de enmascarar como se ve o cinta de pintor. Con eso van a salvar el PCB y no tener que hacer nuevamente la parte del tóner. Después con agua y una virulana quitamos todo el tóner y nos va a quedar así. Yo lo que hice fue estañarlo porque si no se nos va a oxidar el PCB. También hay un líquido que venden que hace un recubrimiento como de estaño. Pero bueno, yo decidí hacerlo de esta manera porque no tenía y otra que me da un espesor extra en el PCB porque muchas veces lo que es la capa de cobre es demasiado fina. Esto es todo por hoy. Para no saturar con tanta información, en el próximo video ya vamos a estar viendo cómo fabricar los transformadores, cómo seleccionar el material, que es a veces lo que nos frena a la hora de hacer un proyecto con RF.
vamos a montar todos los componentes y vamos a poner en marcha a ver la potencia que nos está entregando. También les voy a estar dejando en el otro video los esquemas, la lista de materiales, bueno, todo lo necesario para que puedan montar su amplificador, que es lo lindo de esto de la radioafición, poder hacer nuestros proyectos, nuestros amplificadores. Y bueno, también porque no, hay muchos países a donde no están llegando amplificadores, no se está pudiendo comprar en China, todo eso. Bueno, con cosas que tengan en su casa, en su taller, puedan hacer su amplificador. No olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar su like. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.